Buen día a todos. Una vez más, acá, por suerte, nos podemos reunir por esta vía, gracias a Dios, y podemos continuar un poco desasnándonos, y hoy como orador a Paulo, que es el flamante presidente del instituto. Originalmente ahí estuvimos conversando con Pablo, la Filmina había salido publicado que se iba a hablar un poco de lo que era el desalojo versus lo que es la consignación de llaves, y por el otro lado lo que es el cobro de pesos versus el pago por consignación. Esto, por el tema de, para no hacerlo tan largo, se va a dividir en dos reuniones. Y en el día de hoy vamos a hablar va a hablar, mejor dicho, Paulo. Después se van a poder interactuar de la manera que deseen y las preguntas que quieran hacer. Paulo va a poder responder todas y cada una de las dudas que tengan los colegas. Y hoy va a hablar de lo que es el desalojo por falta de pago con el consiguiente cobro de pesos versus el pago por consignación. Y la próxima reunión, lo que se va a tratar es el desalojo por las distintas causas que hay, ya sea falta de pago y demás, versus lo que es la consignación de llaves, ya sea judicial o extrajudicial, que es vía escribano, que fue introducida en el año 2015 en el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, dicho esto, te doy la palabra, Paulo, para que puedas continuar con la charla. Bueno, justamente como comentó, cuando uno empezó a analizar todo el material, me pareció que era dar una charla demasiado larga y que por ahí no iba a dar la posibilidad a tener las opiniones o celebrar las consultas. Como sabemos, estas charlas las damos a partir de las 11:30 y tratamos de cortarla a las 13 horas para que cada uno tenga siempre armado su agenda y pueda cumplir con sus correspondientes obligaciones. Hice algunas filminas, hoy voy a tratar el desalojo, ya sea puede ser por falta de pago o principalmente correspondiente al desalojo por falta de pago, contra también por el pago por consignación. Y de ahí surge el tema de, con la modificación de la ley, espera un segundito que se me corrió, ahí está. Con la modificación a la ley en materia de inmobiliaria, se estableció en cuanto como un requisito a los fines del desalojo, ya sea en este caso por falta de pago, la intimación de pago y el desalojo para las viviendas habitacionales. Y señalamos, si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente, y hago hincapié en esta situación, al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior de 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación y especificando el lugar de pago. Obviamente acá te dice que la intimación es, en el carácter para el carácter habitacional del inmueble, es por 10 días, lo cual quedaría no sujeto para el destino, cuando el destino es otro o es comercial. Creo que por regla general, como se viene dando para los distintos juzgados, el plazo de los 10 días es algo habitual, pero bueno, eso quedará a criterio de cada uno en particular. Otro tema no menor también, que ha sido materia también de jurisprudencia que vamos a ver más adelante y que creo que hoy también puede llegar a generar alguna situación, que la notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si ésta se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Si bien esto es para el caso del desalojo, también tendremos que ver qué implicancia le da una notificación corrida por el locatario al locador, que lo veremos también más adelante. Pero ya hago planteo a las situaciones que podemos ir analizando. Obviamente que cumplido el plazo
de estos 10 días o habiéndose verificado la extinción de la locación, obviamente ya por vencimiento del contrato o alguna otra situación que se da por materia de las extinciones que establece el código, no lo vamos a tratar ahora, el locatario tiene la obligación de restituir la tenencia del inmueble locado. Es por eso que ante el incumplimiento del locatario es el locador quien puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el proceso previsto de acuerdo a cada jurisdicción y el más abreviado. En el caso de Santa Fe ya tenemos establecido cuál es el procedimiento a seguir para esta clase de desalojo, ¿verdad? Que estaríamos hablando del juicio sumarísimo para el tema de falta de pago. Pero previo a eso, hoy debemos también remarcar la obligatoriedad del procedimiento de la mediación prejudicial obligatoria. Como todos sabemos, tenemos en vigencia la ley 13.151, donde fija el artículo 6, la opción por parte del requirente de tramitar la mediación prejudicial obligatoria, tanto para el desalojo como para el cobro de pesos. Sin perjuicio de eso y de la opción de carácter optativo que fija la ley, hoy está en vigencia la ley 14.008, que tiene su vigencia desde el 26 de noviembre del 2020 y hasta el 26 del 11 del 2021, donde se suspende el plazo por un año la aplicación de ese artículo 6 de carácter optativo y el cobro de alquileres alcanzados por los decretos de necesidad de urgencia 320, disponiéndose para ambos casos el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Y esto trae nuevamente aquel que ha solicitado o ha sido materia de intervenir en alguna de esta mediación, ya el mismo sistema o la misma GEM está solicitando si esas mediaciones son o no dentro del carácter del DNU del 320, del DNU 320 y obviamente sus correspondientes prórrogas. Y esto también ha traído o está trayendo algunas circunstancias también con en materia de consignación, que también obviamente es materia de mediación previa obligatoria, porque no están dentro de las excepciones establecidas en el artículo 4 de la ley 13.151. Entrando ya al pago por consignación, podemos señalar que figura tanto en el artículo del 904 al 909 del Código Civil y Comercial de la Nación y establece dos sistemas. Uno es judicial y el otro es la consignación extrajudicial. Hoy vamos a tratar la judicial y la extrajudicial la trataremos en la próxima reunión conjuntamente con la consignación de llave y el desalojo, como ya adelantó Germán. Dentro de las características, tanto sea para el judicial o extrajudicial, ¿cuándo procede? Y este es uno de los temas principales que vamos a tratar, que es cuando el acreedor esté constituido en mora y cómo se constituye en mora a ese acreedor. También cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, es decir, a quién le tengo que abonar, y en estas cuestiones eventualmente se darían para el caso de que el locador, porque siempre estamos tratando dentro de lo que es el contrato de locación propiamente dicho, si al heredero deberías abonársele correctamente, y bueno, esta es otra situación que se puede llegar a suscitar. O si el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le sea imputable. De eso es importante establecer cuándo se produce la mora. La mora del deudor lo establece específicamente el artículo 886, que es automática, es decir, cuando hay una obligación por el solo transcurso del tiempo fijado en ese cumplimiento, se produce la mora del deudor. Ahora bien, el nuevo Código Civil fijó una pauta que antes el Código Civil anterior no lo tenía comprendido, que es la mora del acreedor.
y específicamente lo señala que el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Es decir, que remite todo lo que sea en materia para poner en mora al acreedor en cuanto a lo que es la parte, el análisis que hace nuestro Código Civil y Comercial en materia de pago. Pero siguiendo con el tema, y antes de entrar al tema de pago propiamente dicho, lo que implica poner en mora al acreedor, ¿verdad? ¿Cómo se constituye en mora? Y bueno, de ahí que debemos fijar como pauta para su constitución ciertos requisitos. La falta de cooperación del acreedor, es decir, en aquellos casos que de alguna forma u otra el acreedor entorpece ese pago, ya sea por vencimiento de contrato o ya sea por el plazo establecido en el contrato el pago del alquiler y no lo realiza. Ya sea con una conducta justificable o no, se tendrá que analizar en el caso concreto. Esa mora debe ser imputable al acreedor, ya sea por culpa o por dolo, o sea, como analizamos, por la propia intención que pueda llegar a tener el acreedor de que ese pago no se realice. Y uno de los requisitos más esenciales, y que así lo ha tenido la jurisprudencia, son los que vamos a analizar a continuación. Uno que es el ofrecimiento real de pago, más allá que la posibilidad de que eso suceda. Y la negativa injustificada por parte del acreedor a recibir ese pago. En cuanto a lo que son los efectos de la mora, podemos señalar que una vez que está puesto en mora el acreedor, es responsable por los daños moratorios sufridos por el deudor, como así también aquellos riesgos que soportaba el deudor en torno a la conservación de las cosas ya se van a trasladar al acreedor. Y también la suspensión de los intereses compensatorios y en caso de la pérdida de la prestación por resultar esta de imposible cumplimiento, la obligación se extingue quedando liberado el deudor. Estos son los efectos que produce la mora. ¿Cuándo cesará esa mora? Cuando el acreedor decida aceptar el pago luego de haber sido constituido en mora. También cuando el deudor renuncia expreso o tácitamente a valerse de los efectos de la mora accipiente, o sea, la mora del acreedor. Ya sea también por la imposibilidad de cumplimiento de la prestación, estas son obligaciones, digamos, generales, y cuando la obligación se extingue por haberse considerado válido el pago por consignación efectuado por el deudor. Esta es la forma en cómo cesa la mora. Ahora bien, entrando nuevamente, y como habíamos adelantado, lo que es la oferta de pago, que es uno de los requisitos esenciales también para la consignación. Y en nuestro Código Civil lo fija también el artículo 906 y 907 que hemos estado analizando con anterioridad. Y si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente, obviamente en el caso que hagamos la consignación judicial. Recordemos que tenemos también la posibilidad de hacer una consignación extrajudicial que la analizaremos en la próxima reunión. Y en el banco que disponga las normas procesales, en nuestro caso, está el banco municipal con una cuenta abierta a la orden del juzgado. Y para que este instituto de consignación, y eso es un instituto de excepción, tiene requisitos muy específicos, y por lo cual debe necesariamente cumplir con todos los requisitos del pago al cual se hace referencia. Y los requisitos que debe tener es que el pago debe cumplir con la identidad, con la integridad, con la puntualidad y la localización. Analizando cada requisito esencial, podemos señalar
Y eso está fijado todo en los artículos del 865 al 874 del Código Civil y Comercial de la Nación, al cual voy obviamente a remitirme y a leerlos. Hablamos que, obviamente, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El objeto del pago debe reunir estos requisitos que acabamos de señalar. Y en cuanto a lo que es la identidad, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Obviamente acá se están dando ciertas circunstancias en cuanto a lo que son pagos de consignación, el que no vamos a entrar a analizar en profundidad porque daría para una charla completa, lo que es el pago de la deuda en dólares o del pago acordado en un contrato en dólares. Y toda la situación que eso hoy ha traído en cuanto a lo que es el cumplimiento de esa situación, más allá que existen ya varias jurisprudencias en este caso. La integridad, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo que sí, la obligación tiene una parte líquida y una parte ilíquida, el deudor puede dar en pago por la parte líquida, ¿verdad? Y la obligación, si tiene intereses, la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses. Y hay que tener en cuenta estos requisitos porque si no se hace el adecuado, no se hace ese ofrecimiento de pago de la forma adecuada, la consignación será rechazada y tendremos que cargarse con las costas correspondientes. En cuanto a lo que es el tiempo del pago, que hace a lo que es la puntualidad, obviamente desde el momento que es exigible el pago y en forma inmediata, es el momento de nacimiento para ofrecimiento del pago. Si hay un plazo determinado, ya sea, y es cierto, será el día de su vencimiento. Porque después ahí empiezan, si están a su vez estipulados intereses, se tendrá que tener en cuenta a los fines de hacer ese ofrecimiento la deuda correspondiente con más los intereses que se hayan fijado determinado. Si el plazo es tácito, ya sea por su naturaleza o circunstancia de la obligación, que deberá cumplirse de acuerdo a lo que se haya convenido. Si el plazo es indeterminado, debe ser fijado por el juez por aquel procedimiento más breve de la ley local. En caso de que se quiera hacer un pago anticipado, el pago anticipado no da derecho a que se le haga un descuento. Y en cuanto a lo que es la localización o el lugar designado, el lugar de pago debe ser establecido por acuerdo de las partes de manera expresa o tácita. Y en caso de que no se haya designado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. En el caso de los contratos de locación, hoy ya por lo menos lo que tengo visto todos los contratos ya tienen fijado un plazo específico donde se hace el pago. Y ese es el lugar donde debe notificarse y donde debe hacerse el ofrecimiento de pago propiamente dicho. Seguimos. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación judicial? Aquella consignación judicial que no sea impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda del día en que se notifica la demanda. Y ahí es importante determinar por el hecho siguiente: si la consignación es defectuosa, pero el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce de la fecha de la notificación de la sentencia que la admite. Debemos recordar que a lo mejor desde que se notifica la demanda hasta que lleguemos a una sentencia, hoy lo habitual es que pueda llegar a transcurrirse 1, 2, 3, 4, 5 años, y más con las demoras propias que está teniendo
nuestro procedimiento y nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta, sin perjuicio de eso, y por más que se considere válida y se subsane esos defectos, podemos correr también con el tema de lo que son las costas de esa consignación defectuosa. El procedimiento a los fines de iniciar el trámite de consignación es una demanda ordinaria y necesariamente debe pasar por la mediación previa obligatoria. Ahora bien, ¿qué pasa si en el caso de que se suspenda, y me anticipo, en el caso de que se suspenda o que ya transcurre y no se prorrogue la ley 14.008 que había suspendido tanto para el desalojo como para el cobro de peso, la mediación obligatoria y vuelva a ser optativa y el requirente opte directamente por iniciar la demanda en forma directa. Bueno, nos encontraremos con este escollo de tener que ir, en principio que tendríamos que ir previamente a través de la mediación previa obligatoria cuando el requirente optó directamente por la acción en forma directa y no pasar por la mediación propiamente dicha. Sin perjuicio de ello, hay un fallo, yo lo leí, traté de encontrarlo nuevamente, pero no lo encontré, que en ese caso, por los principios de celeridad y economía, la Cámara ya accedió directamente, que en caso de que ya haya una demanda instaurada y el requirente o el accionante haya optado directamente por la vía judicial sin pasar por la vía extrajudicial, sí recurra directamente a hacer la demanda de consignación sin pasar por la vía de la mediación, porque considero que se ha extinguido toda posibilidad de negociación o posibilidad de llegar a una solución de conflicto en forma extrajudicial. Con lo cual, en caso de que suceda esa situación, se puede pasar directamente a la demanda de consignación sin pasar por medio por la mediación prejudicial. En el caso contrario, si se planteó directamente la consignación judicial, pero el requirente del desalojo optó por la vía de la mediación previa obligatoria, es aplicable la excepción previa, desde mi punto de vista, de no haber recurrido a la vía de la mediación previa obligatoria, con lo cual el juez podría plantear que se recurra o que se plantee esa situación aún en la mediación previa. Por ahí me fui un poco del tema, pero me pareció interesante hacer este análisis, ya que estamos viendo propiamente el tema del procedimiento y de cuándo son los efectos de la consignación, y para tratar de evitar justamente el planteo de una demanda en ese caso, o plantearlo adecuadamente. El deudor moroso puede consignar la prestación debida, siguiendo con los efectos, puede consignar prestación debida con los accesorios de deber hasta el día de la consignación. Si no, ya debemos considerar que la consignación esta es defectuosa y debe subsanarlo. Obviamente, más allá de los efectos que ello tenga en el caso. Otro tema, y antes de que me pase, debemos recordar que el dinero que se consigna, el custodio de ese dinero, en el caso que sea dinero, sigue siendo propiedad o sigue teniendo la potestad el deudor que consignó ese dinero. Es decir, que si no desea que ese dinero pierda su valor, es él el que debe procurar ponerlo en un plazo fijo, porque si no, después tendrá que tendrá que completar el pago, en el caso que se dicte la sentencia, el pago depositado con más los intereses hasta la fecha de la sentencia propiamente dicha. Y obviamente más las costas en caso de corresponderle. Eso por si queremos ir a la Cámara, en ese sentido ya está analizado y forma parte de lo que es el pago integral. Lo que es cuándo podemos desistir de la consignación, tiene derecho a desistir de la consignación antes de que acepte el acreedor o que ésta se haya declarado válida.
¿Por qué? Porque con posterioridad a ello ya es como lo que planteé con anterioridad en cuanto a quién tiene la potestad de control sobre el dinero que está depositado en consignación, solo puede existir con la conformidad expresa del acreedor, quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores y garante fiador en caso de aceptarla. Por eso hay que tener siempre presente sobre cuándo se puede existir y si esa es o no es aceptada por el acreedor a los fines de mantener el control sobre el dinero que fue consignado. Si bien la jurisprudencia que hoy estamos tratando es una jurisprudencia que ya lleva su año y no hay, se han mantenido los mismos criterios que se venían dando con anterioridad al Código Civil y Comercial, a la actualización del Código Civil Comercial, no ha variado en su postura y en sus planteos. Por eso sí que se establece, como lo habíamos adelantado, la excepcionalidad de lo que es el instituto. Se advierte que no se daba en el caso del supuesto hecho invocado por el accionante para justificar la admisibilidad de la acción intentada, ni tampoco ninguno de los demás supuestos que habitan su procedencia. Y esto es lo que hablábamos con el tema de la notificación que le hice un análisis previo al inicio de esta charla. Que negada la recepción y el contenido de las misivas de referencia, no puede considerarse acreditada la negativa injustificada o arbitraria de la demandada a recibir el saldo de precio. Recuerden acá que estamos a la inversa del planteo de la intimación enviada del locador al locatario, que no importaba si la recibía o no, sino solamente se debía establecer que haya sido enviada. La reciba o no. Acá estamos en un caso diferente, porque sería el locatario quien le debe intimar al locador para que reciba ese dinero. Pero sin perjuicio de eso, y me parece importante, que con la sola intimación y más allá de que sea recepcionada o no por el locador a los fines del ofrecimiento de pago, queda bien en claro cuál es el criterio que consideran los jueces a tener en cuenta a los fines de la consignación, ya que, como bien señalamos, que a los fines de valorar que el actor, a través de la referencia, comunicó expresa y fehacientemente que disponía el dinero para honrar la deuda a las postres retenidas. En tal sentido, debe recordarse que lo que debe ser materia de prueba, y esto es lo importante que me parece tener en cuenta en materia de consignación, en el juicio de consignación no es la intención de pagar, sino el hecho de que se ha ofrecido efectivamente el pago y que el acreedor rechazó su ofrecimiento. Y esto ya ha sido, si bien es un fallo de Córdoba, son fallos que ha tomado la Cámara de Rosario a los fines, en este caso, de rechazar el pago, en el caso concreto, de rechazar el pago por consignación. Sigue diciendo los fallos, pero que para dicho ofrecimiento habilitará y el por qué. Son más o menos y acá pongo en énfasis lo que estuve señalando en cuanto a lo que es el ofrecimiento y el pago integral. Habilitará la promoción de la consignación judicial basada en el supuesto invocado que debía el ofrecimiento ser integral. Como verán, en este caso se analizó, este es un fallo que salió en el 2020, pero venía de un análisis con el viejo Código Civil, por lo que habíamos analizado hoy, entre la consignación de la fecha de demanda a la fecha de la sentencia, transcurre un plazo bastante prolongado, y en este caso ya es un fallo de Cámara. Así que además de tramitar toda la cuestión del juicio ordinario, a su vez fue apelado, con lo cual era de aplicación el viejo Código Civil. Más allá de eso, se mantienen vigentes los tales criterios con la modificación que se fijó en el Código Civil y Comercial. Siguiendo con el criterio de la jurisprudencia, el acreedor no puede rehusarse a recibir el pago siempre que el mismo resulte integral, es decir, coincida con el objeto de la prestación, con más los daños irrogados. Y acá está el tema, los daños en cuanto a lo que es fijado también por el tema de
los intereses. En efecto, por más que la consignación se haga luego de vencido el plazo para satisfacer la deuda, ello tiene remedio cuando se agrega el quantum del perjuicio derivado de la tardanza incurrida. Ahora bien, si existe otro perjuicio además de los intereses, también puede llegar a establecerse ese perjuicio como para ser recibido ese pago, para que ese pago sea considerado integral. Eso obedece que el pago efectuado por medio de la consignación judicial debe cumplir con los principios de identidad e integridad, que como apuntábamos resultan esenciales en el pago. Caso contrario, corresponde rechazar la consignación. Atento a lo dispuesto en el artículo 740 de lo que es el Código Civil. Hoy estamos con un código, como señalamos, con nuevos artículos en cuanto a lo que es el pago, pero se mantiene en su naturaleza y en su esencia. En ese sentido, para que la consignación sea válida, deben cumplirse respecto del objeto del pago los principios de identidad e integridad. Inclusive hay una cuestión de una doctrina plenaria que también la aplica el fallo, y ahí tienen los datos del fallo, para decirle, además, dicho pago debe ser efectuado oportunamente, es decir, que el deudor no debe estar en mora. Esto es para distinto cuando se da el vencimiento. Sin embargo, en caso de tenerse presente que el deudor esté en tal situación de mora, la acción es procedente si se consigna el capital colma los accesorios que correspondía, tal como emana de la doctrina plenaria dictada en los autos, y ahí están los datos de los autos, y que estamos ya ante una doctrina plenaria que se aplica para lo que es el pago por consignación. Bueno, eso en definitiva es el motivo de la charla. La idea era poder discutir o charlar sobre este tema. Si manejaba o aplicaba otros temas, me parecía que no íbamos a dar a tiempo a la posibilidad de tener o evacuar consultas al respecto. Obviamente, dentro de todo este procedimiento existen un montón de variantes que se pueden ir dando en el caso concreto y que algunas he tratado de comentar en esta charla, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Acá les dejo para aquellos que no forman parte del instituto y quieran formar parte del instituto de hacerlo. Tenemos un grupo de WhatsApp que es también para los colegas. Así que están todos invitados. Les pido que me manden un mensaje o un WhatsApp a los números o al mail que le hago saber por esta pantalla. Y aquel que esté interesado, más allá de las publicaciones que se hacen continuamente en la página del instituto, del Colegio de Abogados, esta charla también va a ser subida a la página del Facebook del colegio, así que cualquiera lo puede llegar a consultar cuando el colegio lo suba correspondiente. Bueno, ahora sí, damos, a ver, no sé, Germán, si querés leer las preguntas que se fueron dando en el chat. Esperá que quiero darle de baja al... Silvia, pero mirá que no preguntó nada. No, Cristian Busi. Está en el chat una pregunta de Cristian Busi. Quiero dejar de compartir la pantalla. A ver si puedo yo. ¿Querés que intente yo? Dale, por favor. Mientras tanto, bueno, quiero decir que la verdad es muy, muy claro todo el tema. Igual también tengo una pregunta también para hacer, pero bueno, vamos a ir respetando el orden. Y la verdad que excelente la exposición. Si bien traté de hacerlo lo más claro posible y podría haber dado otros temas, pero me parece que no iba a dar la posibilidad, lo iba a llenar de tema y cualquier pregunta que haya no le iban a poder analizar. Bueno, mientras vos intentás quererte, ahí en el chat lo que sí vi una pregunta, la que dijo Hernández Cristian Busi, y después hay un par de manos levantadas. Vamos por la pregunta de... Ahí dejé de compartir. Cristian, si te parece. Bien, a ver, para que la perdí la pregunta.
creo que decía si había que consignar, digamos, al momento de iniciar la demanda, la pregunta era si tenía que depositar el dinero al momento de iniciar la demanda o esperar el decreto del juez. Desde mi punto de vista, yo haría conjuntamente, o sea, viste que vos podés conjuntamente con la demanda y ya con la foja cero, abrir la cuenta y hacer el depósito, por el tema de los intereses específicamente. Y ahí es el riesgo que se corre en lo que es los pagos por consignación, y por lo cual la mayoría son rechazados. Porque viene el acreedor, puede decir que no te lo acepta. ¿Y por qué? Otro de los casos concretos que uno ha estado leyendo y también se le ha planteado en la actividad, es que decir, bueno, yo te pago en la medida, cuando está condicionado, te pago en la medida que me recibas el inmueble tal como está, que esa va a ser otra materia de la consignación de llave. Y no puede estar condicionada la recepción del pago absolutamente a ninguna otra obligación. El pago debe ser separado de cualquier otra obligación, porque si no está bien rechazado, por más que vos le hayas ofrecido el pago con más los accesorios correspondientes, pero dice, yo te pago en la medida que vos me aceptes el inmueble tal como está. El acreedor no está obligado a recibir, y ese rechazo, por más que el pago sea con los intereses al día, pero está sujeto a la obligación de la recepción de un inmueble, esa consignación estaría mal efectuada. Bien. Yo te hago una consulta que está relacionada. Supongamos que pude constituirlo en mora, que creo, a ver si compartís un poco la idea de cuál sería la práctica para constituir en mora. A ver, ¿qué pasa? Primero uno intenta pagar sin ningún tipo de instrumento de notificación ni nada. Ante el rechazo, lo normal es, por ahí, notificar. Pero como dijiste, la notificación por sí sola no alcanza para acreditar que efectivamente intenté pagar y que el acreedor rechazó en forma expresa ese pago. Entonces, supongamos que yo di el siguiente paso, que es que me fui con un escribano y dejé constancia del rechazo del cobro, o sea que no me quiso recibir el dinero, supongamos cumpliendo todos los requisitos de integridad, identidad y demás. Ahí se produce el corte de la mora, respecto a los intereses, la mora del deudor, me refiero, ¿no? Ahí se produce, entonces yo cuando consigno calculando la fecha que lo constituí en mora al acreedor. Para mí sí, porque ahí vos ya hiciste un ofrecimiento puntual y tenés que hacer el depósito correspondiente en la cuenta judicial. Está bien, ahí corto los intereses, digamos, a la fecha de esa constitución de mora del acreedor. O sea, porque sí, también uno tiene que tener claro cuál es el número a consignar, ¿cierto? Viste, para que lo estoy buscando. Después establece nuestro código en el artículo 1002. A ver, déjame que lo busco. No, no, me equivoqué con otro tema. Sí, para mí el ofrecimiento real debe hacerse para cubrir hoy en día, y la única forma que yo veo, o que yo, en su caso, aconsejaría o asesoraría para realizar el pago por consignación, es tal vez notificándole que tal día, tal hora voy a ir, o si es el día del vencimiento, voy con un escribano, le ofrezco el pago y dejo señalado cuál es la manifestación. Si él me lo rechaza y no me lo rechaza en forma justificada, automáticamente en un plazo lo más breve posible consigno ese dinero y hago armo la demanda de consignación, hago la consignación judicial y hago saber que metí el requerimiento de mediación, para cumplir con todos los efectos, porque puede ocurrir que no me manden el juicio de desalojo y estoy corriendo con esa posibilidad.
y necesariamente voy a tener que recurrir a la mediación previa obligatoria, pero no consigné judicialmente el dinero. Entonces yo metería, es como estas las demandas a veces que se hacen de nulidad o de nulidad no, de alguna descripturación, donde cumplimiento se hace la demanda y se pide la acción litigiosa y después pedí nuevamente, o hacer saber que estás en un proceso de mediación. Yo haría eso. Haría por el escribano, dejaría constancia del ofrecimiento puntual en el domicilio donde tengo que hacer el pago, porque si haces en otro domicilio no tendría la eficacia, o haría para discutirla tal vez, porque si por más que no sea en el lugar que se fija, lo haces a la persona, al acreedor puntualmente, para mí estaría cubierto también el tema de los requisitos. Pues el requisito esencial es que se lo haga a la persona del acreedor ese ofrecimiento de pago. Y con lo cual sería en caso de rechazo, sería un rechazo justificado porque no se hace en el domicilio puntual. Eso me parece que cae en lo razonable. Pero sí, una vez hecho y rechazado, y si lo considero que es injustificado, haría el depósito judicial con la foja cero, lo consignaría y haría saber al juzgado del inicio del trámite de requerimiento, que es hoy se pone en el sistema, sale la solicitud de requerimiento y se acompaña eso en el juzgado. Para mí eso cubriría todas las formalidades legales. Sí, Pablo, quería hacer una observación. Estaba recordando a Palillo, que tuvo un caso, me acuerdo que... Contalo. Él le pasó que viene alguien el 9º día de la intimación de aquel entonces artículo 5, y claro, se encuentra en la situación que va con el escribano al domicilio donde tenía que efectuarse el pago del locador, y como no estaba, deja una nota y al otro día consigna, y después perdió la consignación, porque el juzgado dijo que el acreedor no tuvo tiempo para recibir el pago, porque en ese momento no había nadie, y no había hecho la secuencia que vos bien hiciste de mandarle la carta, esperar, después ir ese día, a esa hora, con el escribano. No tuvo tiempo porque ya se le hacía el día 11 y el otro podía interponer la demanda de desalojo. Entonces, pero quería destacar esta situación, este recuerdo de Palillo, que dijo: me rechazaron la demanda porque yo no intimé previamente, y como me presenté en el domicilio y no había nadie, dejé constancia y fui al otro día, consignó, y esa consignación la perdió. Así que atención a esa secuencia que vos bien hiciste y resaltarla para buscar los medios de que el acreedor pueda tener opción de percibir el dinero o esté anoticiado. En ese caso yo creo que haría, si no tendría tiempo, dejaría constancia de que por 2 o 3 días o 4 se hace la consignación extrajudicial, que bien van a hablar la próxima charla, y después ahí sí procedería a la consignación judicial o solicitando previamente la mediación. Pero bueno, un detalle, un recuerdo que me trae Palillo y lo quería tirar acá a la charla. Nada más. Es un proceso bastante por ahí engorroso, pero desde mi punto de vista tenés que tomarlo muy en consideración o tenés que analizar bien todos los pasos que vas a seguir y los pasos que vas haciendo, si van cumpliendo el cometido que va a tener en cuenta la jurisprudencia al momento de sentenciar. Porque cualquier fallo que vos hagas en ese procedimiento, para mí, corre con el riesgo de que te lo rechacen. Sí, Hernán. Sí, a mí me sembró una duda todos estos fallos que estuviste nombrando a lo último, respecto a la acreditación de la negativa injustificada y a la integridad. Quería saber qué opinabas. Se me da muchas veces, y más ahora en esta época de crisis, se me da que
Cuando uno hace la liquidación o sea, el monto a pagar por parte del locatario, que también en algunos cuantos casos yo cobro también el monto de los impuestos y tengo dos fechas, por ejemplo, distintas fechas de vencimiento. Entonces yo, por ejemplo, Litoral Gas tiene fecha de vencimiento cercano al 20 o posteriormente al día 20. Y me ha pasado en algunas oportunidades que vienen los locatarios y me dicen, mirá, tengo la plata para el alquiler, pero no para los impuestos. Y los impuestos vencen más adelante. Ahora, hay una cláusula contractual que yo siempre pongo en los contratos que dice que, bueno, que el acreedor puede, y yo como su representante, puedo rechazar el pago que no sea íntegro. La cuestión es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, rechazo el cobro ese y él me dice, a ver, el monto del alquiler yo tengo que pagarlo el día 10 y los impuestos, la fecha de vencimiento es posterior? ¿Qué pasa si el locatario dice, no, yo voy a consignar porque estoy dentro de la fecha de vencimiento, consigno el monto locativo y los impuestos, que son accesorios, obligaciones accesorias, no tengo por qué pagarlo ahora porque tiene una fecha de vencimiento posterior? No sé cómo vos ves el tema, si Mira, los yo fallos creo que puntualmente en estos casos lo que va a tener en cuenta el juzgado va a ser la buena fe contractual. Y tampoco uno puede manejarse en una posición de total y absoluto abuso del derecho, porque el derecho me dice que si no es total y absoluto yo no lo puedo cubrir, no te lo puedo aceptar. En su caso vos podrás aceptar o considerar que es un pago parcial y poder reclamar el resto. O sea, yo no sé hasta qué punto por la falta de pago de un impuesto o puede ser una suma extraordinaria, no te digo que no lo sea, ni le saco importancia al tema del pago de los impuestos. Pero va a tener que considerar tiene que haber una medida razonable en todo este planteo, entre el ofrecimiento que te hice y vos como acreedor, vas a tener que exponer para ver si tu rechazo, eso no es justificado, de por qué no me lo recibís. Es decir, si yo te estoy pagando el alquiler y te estoy pagando los intereses, pero me falta pagar la luz, o me falta pagar un servicio y no me aceptás el pago por eso, ¿y hasta qué punto tu rechazo es justificado? Siempre en adhesión, y eso sí lo toma muy en consideración la jurisprudencia, lo que es la buena fe contractual y, al contrario de eso, el abuso del derecho por el otro lado. Con lo cual, bueno, cada caso particular deberá ser analizado puntualmente, pero antes de un rechazo evaluaría esa situación. Yo me acuerdo, no sé si era un tema de doctrina o de jurisprudencia, pero dentro de las causales de resolución de un contrato, con la interposición de un desalojo, había causales que eran, digamos, razonables para interponer un desalojo, o causales que eran inocuas para un desalojo. Por ejemplo, si no pagó la boleta de luz, no le acepto el pago y le meto el desalojo. Claro. Ese desalojo se lo van a rechazar sin lugar a duda. Sin lugar a duda se lo van a rechazar. Entonces, acá lo que son causales muy claras para interponer un desalojo son la falta de pago del alquiler. Está bien, se ponen esa cláusula que componen el alquiler, los servicios, las tasas, lo que sea, pero no creo que eso sea causal para rechazar un pago. Yo en ese caso, salvo que sea un tema muy abultado y pueda traer un problema, pero yo le acepto el alquiler y el resto quedará, y podré iniciar la acción de cumplimiento siguiendo el contrato, sin resolver el contrato, la acción de cumplimiento de las deudas que haya. Pero no daría lugar, nunca le rechazaría un pago de los alquileres, porque me lleva una consignación y se me genera a mí un problema bárbaro. Nuestro cliente no tiene la plata y verdaderamente lo aconsejable es recibir los alquileres. Y todo lo demás después se verá.
Y para sumar a lo que vos decís, Marcelo, y para aquel que ofrece el pago, y que considero que ese ofrecimiento para mí debe hacerse a través de un escribano público, que se deje constancia específicamente de cuál es la causal por la cual se rechaza, porque eso te va a dar a vos el día de mañana en el eventual juicio de consignación las causales por las cuales se negó a ese rechazo. Porque si se plantea el manifestante después del ofrecimiento hace una negativa generalizada sin indicar nada, bueno, ahí hay un rechazo injustificado. Es más, el acreedor debería decir, yo te rechazo este pago por esto y por esto. Por eso que me parece que hacer un planteo donde te van a pagar 20.000, ponele hoy una suma más o menos fijable, 20.000 pesos de alquiler, otros 3.000 pesos de intereses porque es tardío, pero te lo rechazo porque no te pagué 1.700 pesos de despensas, me parece, desde mi punto de vista, que estaríamos dando el proceso de un rechazo injustificado. ¿Puedo Sí, agregar algo? Sí. Para mí, todas estas cosas, digamos, de alguna manera, siguiendo la idea de Marcelo, es que está todo relacionado con la cuantía. Porque no es lo mismo, supongamos que venga a deber una boleta de luz de, como decís, de 500, 700, 800 mil pesos, lo que sea, a que pueda ocurrir, supongamos que yo tengo dentro de esta locación un establecimiento industrial pequeño, que sea una pyme, donde un consumo de gas o luz pueda ser muy abultado y supongamos que esté a nombre del locador. Entonces, también todo depende. El atraso no es lo mismo que sea el que corresponde al vencimiento que coincide con el vencimiento del alquiler, a que venga atrasado 6 meses de impuestos o servicios, etc. También siempre va a estar la vía abierta esa que dijo Marcelo del exigir el cumplimiento del contrato, pero también entiendo que si hay un atraso muy grande puede aplicarse esa cláusula de que se pone que es integrativa del alquiler y que no se recibirá el monto del alquiler si no se adjunta todos los comprobantes de pago, o en el caso tuyo, Hernán, del cobro, del impuesto o del servicio, creo que está en la mayoría de los contratos. Nunca lo vi en la práctica que se pueda llevar a cabo. Sí, perdón. ¿No? Sí, yo, o sea, estoy hablando respecto a lo que no está vencido, porque lo que ya está vencido generalmente se cubre con la cláusula de la imputación del pago, que cuando se viene a hacer un pago parcial, se puede, si no está nada establecido, bueno, el deudor puede imputar el pago a los rubros que él quiere, pero normalmente se pone dentro de los contratos que ante un pago parcial se va a imputar primero en concepto de intereses, impuestos, honorarios, todo eso, y por último a capital. Generalmente se pone eso para lo vencido. El tema es cuando no está vencido y uno pretende cobrarlo. Me parece que coincido exactamente con lo que me han dicho todos ustedes, Pablo, Marcelo y vos, Germán. La verdad que estoy de acuerdo y no tengo nada que objetar. Bien. ¿Otra pregunta? Que quiera hacerse una pregunta, que se libere el micrófono y la haga directamente. Acá hay en el chat, Franco Rosso dice, consulta, ¿podrá hacer un breve repaso sobre puntos para iniciar el cobro de pesos y el monto de demanda capital y qué tipo de intereses se reclaman? Repetime la prueba. ¿Cómo anda, Franco? Sí. Abrite el audio, yo ya te conozco, así que ya tenemos un caso en concreto que estamos encontrados, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Decime. No, te consultaba básicamente los pasos para iniciar, digamos, un cobro de peso. Yo digamos, tengo una situación muy, muy puntual que estoy, digamos, litigando. En otra oportunidad o en la próxima reunión se los voy a presentar porque está más relacionado con lo otro, el tema de consignación de llave versus el desalojo. Pero bueno, ahora también tengo abierta la vía para reclamar el cobro de peso. Entonces quería básicamente tener idea, el capital era integrativo de
o sea, qué intereses reclamar, capital, qué tipo de intereses, y a su vez, el tema de si había alguna tasa jurisprudencial ya que aplicar al tema de intereses para que el juzgado después no me diga excesiva la tasa o no, y tener ese parámetro. Mira, en principio la tasa que te va a aplicar sería la del contrato, la que fijaron en el contrato. Eso por un lado. La cláusula es terrible. Bueno, ahí tendrá que aplicarse si es abusiva o no es abusiva. Ahora, si esa deuda se generó dentro de lo que es el periodo de los DNU 320 siguiente, ahí ya tenés fijada una tasa. No, es un tema anterior, digamos. Es más, otro tema que me surge es que el contrato venció y yo a posterior del vencimiento del contrato, hasta el día de la fecha, yo todavía no obtuve la posesión de la propiedad. De hecho, estoy tramitando una cautelar dentro del desalojo para que me entreguen la llave provisoriamente como cautelar. ¿Hice una consignación de llaves? Sí, pero yo la cautelar la estoy pidiendo dentro de mi desalojo. Yo inicié el desalojo y casi un año después me consignó la llave el locador. Perdón, el locatario. Sí, te la deberían dar sin problema. Y post vencimiento del contrato, tengo casi un año y pico sin contrato. Entonces esa es la otra. ¿Qué valor? ¿Cómo actualizo ese valor? ¿Sigo con el último canon locativo? ¿Cómo actualizo ese canon locativo? No, ahí tenés dos cuestiones diferentes. Si bien no es un tema de lo que estamos tratando hoy, pero a priori te decimos, una vez que venció el contrato, tenés retención indebida, o sea, tenés los daños y perjuicios por retención indebida. Que eso lo podés probar a través de una pericia de un martillero, de un corredor inmobiliario. Muchas veces en los contratos, perdón que intervenga, muchas veces en los contratos está establecido que en caso de vencimiento de contrato se aplica determinada multa que en general es muchas veces está como el doble del importe del alquiler. Respecto a los intereses moratorios, los juzgados ya tienen un criterio bastante unificado. Yo, si quieren para la próxima reunión los busco. Yo estuve hablando con algunos secretarios de circuito y me lo habían pasado, y cuál era el límite que había establecido la Cámara. Por lo que yo en principio pediría lo del contrato. El juzgado seguramente te lo va a morigerar, pero no creo que, acá no tengo seguridad de lo que te estoy diciendo, ¿no? No creo que te imponga costas porque baje el interés, ¿eh? Así que no pediría algo distinto a lo que dice el contrato. En principio, digamos, va por el contrato y después que el juzgado se fida. El juzgado te lo va a limitar, eso seguro. Sí, te lo va a limitar. O ya conociendo ya los fallos, lo limitaría, porque si no, por ahí te puede llegar lugar a un planteo del otro lado. Está bien, a lo mejor no comparece nadie. Estarías pidiendo algo distinto a lo que dice el contrato. Yo tengo el tema este puntual, se lo voy a presentar. Bueno, yo con Germán tengo ahí alguna relación, hemos charlado, hemos tenido temas en común, y te lo voy a presentar, Germán, en privado, como para que vos lo veas, y me parece que está interesante, porque se da justo también una variante en la causal del desalojo en el medio. Ya estaba bastante controvertido. De hecho, la otra parte presentó un recurso de queja directo ante la Cámara ahora puntualmente. Después ¿le rechazaron algo? Le rechazaron todo, le vienen rechazando todo, recurre sistemáticamente todo lo que el juzgado emite, decreto que emite, decreto que recurre. Eso forma parte de una determinada forma de litigar, más allá del que le cita o no le cita la razón. Evidentemente la razón no se la cita porque le están rechazando todo. Después cada uno manejará todos los remedios procesales que tenga a su alcance, y el éxito o no, la demora que quiere generar con eso, le servirá o no le servirá. Será una forma de estrategia para con su cliente. Sí. Se tiene un montón de aristas que es muy particular, entonces estaba bueno el tema por ahí para plantearlo, pero bueno, no viene justamente al caso. Después de la próxima reunión, seguramente se me aclaren unas cuantas cuestiones porque está más relacionado con la clase que viene. Bueno, de última, contactate y vemos la posibilidad de que lo expongas puntualmente. Te damos un espacio concreto para que vos lo prepares bien y los puedas exponer. Ahí ya tenés
Los teléfonos, si lo conoces a Germán, Germán lo hemos hablado, coordinás hemos con tenido él y algunos vemos la temas. forma de que los puedas exponer. La idea del Perfecto. instituto es eso, o sea, ir viendo las causas que estamos litigando, más allá de la doctrina y la jurisprudencia, los casos puntuales con los que nos estamos lidiando día a día con los juzgados que hoy tenemos acá en nuestros tribunales, ¿verdad? Bueno, yo la verdad, en cuanto ahora que hace una referencia al juzgado, no me quiero ir por la rama, pero respecto al tema de los juzgados, es una cosa insostenible la demora constante. O sea, un escrito que vos presentás, que estamos hablando de cómo rápido 15 días, 20 días. Yo también no entiendo cómo jueces y secretarios se juegan muchas veces su responsabilidad respecto de, en el caso puntual que yo tengo, yo estoy pidiendo una llave de un inmueble comercial inmenso en zona sur, que está expuesto, la otra parte consignó, o sea, está litigando en la consignación, la otra parte litiga contra el juzgado, yo estoy haciendo un desalojo, tampoco, hace un año que estoy atrás de una llave, o sea, una cosa increíble. ¿Se negó a entregarte la llave? No, pero por distintas cuestiones, porque la otra parte todo el tiempo recurre y está todo el tiempo en trámite interno el expediente, entonces yo no tengo opción, tampoco lo decretan, pero a su vez hay un retardo injustificado total de parte del tribunal. La verdad que es bastante complejo el tema. No sé si es justo con mi causa puntual, que la otra parte la verdad que no ayuda mucho, pese a que lo he llamado un par de veces por teléfono al colega como para intentar ordenar la cuestión, no hemos podido. Bien. Sí, Germán o Hernán, ¿alguna otra pregunta? No he estado revisando los chats. No, yo lo que quisiera agregar es lo siguiente. Con respecto al interés, cuando hay una cláusula que establece intereses muy altos, o por ejemplo la cláusula penal por falta de restitución del inmueble es muy alta, y sabemos que el juzgado la va a morigerar, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo, que por ahí es conveniente decir que si bien la cláusula establece tanto, uno motu propio morigera la pretensión en tal interés. El que es más o menos utilizan los juzgados. Así que esa sería una forma de evitarse eventuales costas. Hay un porcentaje que no te imponen costas, creo que era hasta un 20% de reducción, no te imponen costas. Pero si excede, el monto lo excede sustancialmente, pueden imponerte costas. Entonces, lo lógico es morigerarlo. Yo lo hice con la cláusula penal cuando averigüé que en el juzgado que tramitaba, el desalojo, después cuando yo metí la cláusula, el cobro de la cláusula penal, establecía un 30%, porque había hasta un 100% de la cláusula penal, fallos que aceptaban por la falta de restitución del inmueble, hasta un 100% del alquiler. Pero el juzgado en aquel entonces, Armando Bonino, decía que él aceptaba hasta el 30%. Yo, a los efectos de evitar que me impongan costa, lo morigeré automáticamente al 30% y salió todo bien y lo pude cobrar y fue la forma. Así que creo que esa prudencia que es bueno tenerla o estar atento para no pedir un monto que sea sustancialmente abusivo y el juez lo morigere porque te puede llegar a imponer costas parciales por haber perdido parcialmente la pretensión. Bien. Acá encontré algunos parámetros. No digo que todos los juzgados lo tengan, pero sí algunos. En lo que es alquileres, admiten la tasa activa sumada 1,5 veces cuando se piden en forma conjunta los punitorios y moratorios. 1,5 veces sumada activa del Banco Santa Fe. Esa para los dos. Para cuando son ponitorio y moratorio. Cuando son moratorios solos, en teoría están dando 1 vez la tasa esa. Lo mismo para los impuestos, dan esa tasa. Y lo que es la multa, en los juzgados de primera instancia están dando el monto del alquiler que venía pagando más 30 o 40%, como dijo Marcelo,
pero hay un fallo de Cámara que establece, que después lo voy a buscar si quieren, así lo compartimos. En realidad el fallo ese lo vi citado en otro fallo, ¿sí? De primera instancia, pero establecía 2 veces, digamos, hasta un límite del 300% en la multa, ¿sí? O 200 más en la alquiler. El doble. Es el triple, porque estamos hablando de 300% o 200 más el alquiler. Pero después eso vamos a dejarlo entre paréntesis, eso último, vamos a tratar de buscarlo mejor. Pero bueno, en primera instancia es como lo que había dicho Marcelo, 30-40% más el monto del alquiler. Bien. Si lo llega a tener a eso, Germán, que lo llega a ver, me interesa. Bueno, lo compartimos por ahí, lo armamos bien para la próxima reunión y ya están todos invitados, ¿verdad? Bueno, creo que estuvo bien el hecho de cortar los temas, porque si no, no iba a dar la posibilidad de charlar hacer estos pequeños análisis. Y sí, para la próxima reunión va a quedar el tema del pago por consignación extrajudicial y también el tema del desalojo con la consignación de llaves. Y Franco, de ya quedás invitado a coordinar para la reunión y exponer tu caso puntual, que me parece que esta es la idea también del instituto, compartir los casos, las experiencias de cada uno, para que la podamos compartir entre todos, qué es lo que nos podemos encontrar, ¿verdad? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que por hoy ya estamos casi a tiempo. La idea, como siempre dijimos, cortar para el horario que tenemos definido para el instituto. Así que le agradezco a todos los presentes y espero que el tema haya sido de interés. Sí, señor. excelente, Pablo. Muy bueno. Silvia, no te podés quejar, te dije todo, no te di la posibilidad que digas ninguna pregunta, me adelanté. Bueno, gente, damos por terminada entonces la charla. Buen fin de semana a todos. Esperemos que nos podamos ver la semana que viene, aunque sea de alguna forma, por vía online, me parece que seguro. Pero bueno, veremos cómo sigue esto y qué se va suscitando, porque creo que oficial todavía no hay nada al respecto de la semana que viene, ¿verdad? Felices vacaciones para todos. Yo, Pablo, Hay alguna que otra vendimia, dicen por ahí también, ¿no es cierto, Walter? Vacaciones, una Pablo, semanita. Sí. Pablo, yo quiero que alguien hable sobre división de condominio. ¿Conocés a alguno que pueda hablar sobre el tema? Valari me dijo, Valari está en ese tema estudiando, juntando material. Valari sabe. Hay un tal Walter, no me acuerdo el apellido, pero no sabe. Muy poco. Bueno, a ver, muchachos. desde ya todos están invitados a tener algún tema en particular para prepararlo y exponerlo dentro del instituto. La idea, como siempre decíamos con Marcelo, es que todos integren y formen parte del instituto y den las charlas que quieran dar. Que no seamos siempre los mismos oradores para no cansar. Así que desde ya todo aquel que tenga algún tema que quiera dar, está invitado, se pone en contacto y lo organizamos sin ningún problema. Bueno, vacaciones para todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, pasen lindo, descansen. Chao.